Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos con el licenciado Rosendo Mosquera, del área de Ciencias Sociales. El profesor Rosendo nos colabora con los grados sextos y octavos en la institución educativa José Celestino Muti. Profesor Rosendo, frente al currículo, ¿considera usted que hay deficiencia en la formulación, en la presentación explícita de las finalidades del currículo? Bueno, pues yo diría que hay un poco es más de formalidad para que ese currículo sea más fortalecido el desarrollo de las clases en la institución José Celestino Muti. Es decir, él considera que hay un currículo que está formalizado. Formalizado, ¿Sí? La pregunta, profe, ¿es explícito, por lo menos en sus finalidades? ¿Las finalidades son claras y se tiene bien, se capta bien qué es lo que se va a realizar en el colegio? Sí, se capta bien lo que se va a realizar, lo que se va a dar en las áreas. El profesor le da a conocer a sus estudiantes el plan de estudios, los contenidos. Se les da a conocer el plan de estudio a comienzo de año, los logros y las competencias. En la programación. Listo. ¿Cómo repercute, profesor, la falta de formulación explícita, si la hay, en las actividades de aprendizaje, en el currículo formal, en el currículo real? Bueno, ¿cómo se afecta eso? Se afecta en la medida en que el estudiante no esté pendiente de las clases, que el desarrollo de él, para él, sea más cognitivo que formal. Más cognitivo, o sea, más de conocimiento. Profesor Rosendo, ¿considera que falta un diagnóstico en el colegio de las necesidades socioculturales? Pues sí, podemos decir que falta un diagnóstico sobre las actividades socioculturales, porque el muchacho cuando llega al colegio lo primero que él pregunta es qué actividades se van a realizar en clases, en la parte cultural, y eso lo motiva a él para estar en la institución. Profesor, estamos en una zona con una influencia cultural muy marcada de todos los lados de Colombia. En San José del Guaviare tenemos gente que viene de todos los rincones del país. Tenemos gente de los llanos orientales, tenemos gente de Chocó, gente de Boyacá, de los Santanderes, de la costa, es decir, esto es un crisol. ¿No le hemos sacado provecho a esa interculturalidad en los planes de estudio? No le hemos sacado provecho porque sabemos que tenemos una pluralidad en lo que es cultura, y eso debemos sacarle provecho porque los muchachos vienen de diferentes regiones del país, como son sus padres, los mismos docentes, qué decir yo. Sí, ¿cómo aterrizaríamos esta cuestión de la interculturalidad en los planes de estudio? Lo aterrizaríamos llevando a los muchachos a que conozcan cada uno de las regiones donde viene su padre o el docente para que la puedan enseñarla bien en el currículo. El año pasado y antepasado, desde el ministerio se tuvo pues la idea de trabajar la cátedra, por lo menos afrocolombiana. ¿Esto dio algún resultado en el colegio? No, todavía no ha dado resultado porque nos falta más apersonalizarlo y tener más profundización sobre lo que es la cátedra afrocolombianidad en la institución educativa José Celestino Muti. Profesor Rosendo, en cuanto a los recursos, ¿cómo inciden estos recursos en la ejecución, elaboración de los planes de estudio? ¿Considera que hacen falta más recursos para desarrollar los planes? ¿Considera que el docente o el estudiante llegan a cierto conformismo y simplemente se hacen las cosas por cumplir? No, yo diría que nos hace falta más recursos para el desarrollo de los planes de estudio, sí, porque la institución con lo poco que le llega, pues hace lo pertinente, pero falta más que el gobierno tenga más conocimiento de lo que nos estamos haciendo, para así mismo poder poder con esos planes de estudio y con los recursos que llegan poder desarrollar para que los niños tengan una buena desarrollo de sus actividades académicas. El profesor Rosendo tiene clara la diferencia entre lo que es una finalidad y una competencia. Sí, la finalidad es la finalidad donde se llevan a cabo los proyectos y las competencias, son las que nosotros desarrollamos en las aulas de clase con los muchachos,
y podemos nosotros decir que el muchacho es competente en tal área o en tal actividad para poder desarrollarla. Profesor, ¿tiene usted claro los lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales? Sí, los elementos curriculares para Y los estándares. y el estándar está muy claro dentro del currículo. Bueno, esos estándares, ¿cómo los ve usted? ¿Considera que son muy generales? ¿Considera que se aterrizan a la realidad de la región? ¿Deben transformarse de acuerdo a las necesidades del entorno? ¿Considera que están bien así en los contenidos del plan de Están estudio? muy generalizados, debe aterrizarse más a la región, a la región donde está el muchacho, el estudiante. En ese sentido, esos estándares son en cierto sentido cumplidos por los estudiantes, por la mayoría de los estudiantes. El estudiante logra comprender cuál es pues la finalidad del objetivo de lo que entendió, de lo que aspira a aprender a través de ello. Profe, sí, no en todos los estudiantes, pero muchos de ellos sí llegan a comprender esos estándares porque ellos saben a qué finalidad se deben llevar esos estándares y cuál es su terminación. Profesor Rosendo, ¿cómo ve usted cuando al elaborar, al trazar un objetivo en el plan de estudios, concuerda con el tiempo estipulado en desarrollarlo en su salón? Es decir, ¿concuerdan los tiempos del plan de estudios con los tiempos reales en su salón? No, los tiempos no concuerdan porque los tiempos son muy cortos en primera instancia y el plan de estudio no se lleva a cabalidad en su terminación durante todo el año. Porque hay que hacer una retroalimentación con los estudiantes, con lo que compete los planes de estudio, porque tampoco es para ir afanados, sino que realimentar para que el estudiante vaya conociendo qué es lo que se va dando. Ayer nos hacían ver en unas estadísticas que en países como Cuba, los docentes afirman que no ven todo el currículo, y de hecho a nivel latinoamericano son los currículos en tiempo son los que menos avanzan, los de Cuba, pero en resultados Cuba nos lleva una ventaja inmensa sobre todo toda la región latinoamericana. ¿Consideran ustedes que de acuerdo con Cuba es mejor ver poquito currículo, pero bien visto, a cumplir uno con todo el currículo del año y que los chicos queden con muchos vacíos? Yo diría que era mejor ver poco currículo para que los muchachos aprendan mejor y que la relación alumno-maestro sea un poco más reducida, porque si la comparamos con Cuba, Cuba tiene una relación alumno-maestro más baja que la de nosotros. Nosotros tenemos alumnos en una aula de clase de 48 y Cuba tiene 25 estudiantes en una aula de clase. Entonces, yo diría que se ve más poco el currículo para avanzar más en el aprendizaje. Otra cosa que me llamaba la atención en lo que nos explicaba el doctor Bogoya, ayer en un seminario, es que en Cuba se está llegando a que un docente trabaje con todo su curso, todas las áreas hasta noveno, un docente integral, y parece que esto ha dado resultados. ¿En Colombia podría hacerse un ejercicio igual? Yo diría que no, porque, vuelvo y repito, si vemos las relaciones alumno-maestro, Cuba la tiene menos que nosotros la tenemos más. Y a nosotros ya todas las áreas, con el mismo alumno que tenemos, va a ser muy caótico para poder desarrollar dentro de una aula de clase que no tenemos la formalidad como la tiene Cuba. Profesor Rosendo, vuelvo entonces a la cuestión. Los contenidos de los planes de estudio que los muchachos van a desarrollar en el año satisfacen esa necesidad, por así decirlo, esa curiosidad que van a tener los estudiantes en el desarrollo del mismo. Sí, yo digo que sí satisface la curiosidad de los muchachos porque ellos en su mayor parte están pendientes del desarrollo del currículo y ellos quieren saber más y preguntan dentro del aula de clase al docente, ¿sí?, sobre los temas que se van a ver dentro de ese currículo. ¿Considera usted que dentro del plan de estudios hay una secuencia lógica? Hablando, por ejemplo, el profesor que conoce los programas de sexto a noveno, en sexto enseñamos un poco de historia antigua, primitiva, en segundo nos pasamos a la Edad Media, en tercero la historia de las naciones y en noveno vemos ya una historia contemporánea. ¿Hay secuencia? ¿Es lógico ese desarrollo del currículo? Sí, hay secuencia con el desarrollo de ese currículo porque la historia
a pesar de que se partió en dos, entonces la historia empieza a entrar en un tiempo, lo que es Europa, lo que es el viejo continente, y después le damos otra vez lo que es la historia reciente, prácticamente la historia de Colombia. ¿Sí? Sí, o sea, hay una secuencia lógica en el Secuencia lógica desarrollo con respecto a por así, en el en la básica, del en la sexto a base, noveno, ¿sí? sexto a noveno. Y parece que va de acuerdo con las edades de los chicos, Sí. su desarrollo cognitivo. Entonces hay una secuencialidad Sí. en el plan de estudios. Profesor Rosendo, le agradezco el espacio. Gracias a usted, profe, por darme la oportunidad de esta entrevista.